Aquel tiempo, amigos buenos uno. Nuestro amigo Erdogan nos quiere mucho. Tomó atrás el ambasador turco de Israel, se adjuntó a los acusadores contra Israel en el tribunal de Haag, refusó de hinchir benzín diésel a un avión de El Al que desbarcó por emergencia en Antalya, arrestó el comercio entre Turquía e Israel y está continuando a hacer más y más bondades a Israel día por día. No cabe decir que no estamos topando tomates de Turquía en el Charshi, malgrado que los granos para ensembrar los tomates, los turcos los toman de nosotros. Amigos y hermanos semos, a la bolsa no me toques. Aquel tiempo, amigos buenos dos. Y nuestro amigo Erdogan habló por nosotros en el 29 de mayo de 2024 en el Parlamento turco y quitó estas perlas de su boca. Netanyahu es psicópata, maníaco, asesino, bárbaro y vampiro que se mantiene de sangre. Los israelianos no tenemos ni un pizquito de humanidad en el corazón. No nos estamos cansando de beber las sangres de los bebés. Estamos arrancando las cabezas de las criaturas inocentes y más y más y más. Nos insultó más de 11 puntos. Lo puedes ver en YouTube. Cumhur Başkanı Erdoğan, AK Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Que en su corazón quiso vengar, su casa vino quemar. Aquel tiempo, amigos buenos tres. Hasta 1960, la isla Kipro estaba debajo del reinado británico. En 1960, los ingleses se fueron de Kipro, declarándola como una república nueva, la República de Kipro, y dejaron 12% de población turca, 88% de población griega, guerra entre los turcos y los griegos, y demanda de los griegos que se quieren aunar con la Grecia, enosis. Dar es honor, demandar es dolor. Aquel tiempo, amigos buenos cuatro. EOKA era una organización militar de griegos en Kipro, financiada por el gobierno de Grecia. En 15 de julio de 1974, EOKA hizo una revolución en Kipro contra el gobierno. El presidente de Kipro, el Papas Makarios, se fue a Londres. Los turcos entendieron que Kipro se va a unir con la Grecia. En el 20 de julio de 1974, Turquía declaró guerra contra Kipro. Para una guerra se quieren dos partes. Aquel tiempo, amigos buenos 5. Al día 21 de julio de 1974, Turquía mandó a su armada para ocupar la isla. Entre otras, mandó 3 destructores, Kocatepe, Adatepe, Marechal Fevzi Çakmak, con cientos de soldados marineros. En el mismo día arribó un haber falso a la inteligencia turca que una flota de 12 naves de guerra griegas están partiendo de la isla Rhodus
en la dirección del Porte Papos para guerrear contra la armada turca. El ministro extranjero de los Estados Unidos, Henry Kissinger, le telefonó al primer ministro turco Bülent Ecevit y le dijo que no hay este modo de flota griega. Ecevit no se creó. La risa con falsía se acaba con manzía.